Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Ageo, Antiguo Testamento, 2 o 3 libros antes del Nuevo Testamento. Ageo, capítulo 1. Y he querido llamarle como título a esta prédica: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y vamos a profundizar en este libro de cómo Dios hablaba a través de los profetas, pero que también hablaba al pueblo. No solamente al profeta, sino al pueblo. Por eso me llama mucho la atención este libro de Ageo. Ageo capítulo 1, verso 3. En adelante. Repito, la gloria postera de esta casa, la gloria postera de esta casa, será mayor que la primera. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El pueblo israelita venía de un cautiverio. Y el templo de Salomón había sido destruido. Y todo el pueblo estaba triste, amargado, y no querían construir un templo. Si ya estaba destruido el templo de Salomón, Dios le estaba hablando al profeta para que le dijera al pueblo que había que construir un templo. Porque ese templo iba a traer bendición. Los iba a sacar de esa tristeza, de ese estado de ánimo cabizbajo, donde no les iba bien. Y Dios, a través del profeta, porque él estaba muy pendiente de su pueblo, les comunicó que era importante el templo. Pero resulta que los que fueron niños y conocieron el templo de Salomón, que en este tiempo ya eran adultos, eran personas mayores, pues ellos conocieron ese templo, que era un templo lleno de oro, que era un templo hecho en cedro las paredes, que no se miraba la piedra, porque el templo de Salomón fue una cosa espectacular. Y muchas veces el hombre quiere ver la apariencia. O sea, quiere ir a un templo donde vea la imponencia. ¿Sí o no? Siente que hay algo especial en ese templo porque ve algo glorioso, algo poderoso, algo hermoso, como un lugar propicio, donde uno dice: aquí está Dios, que aquí está Dios. Y estas personas que fueron niños le enseñaron a sus hijos de que un templo como el de Salomón nunca se podría construir.
con toda esa forma. Entonces ellos se desanimaron a construir un templo. Y dice la Escritura más adelante lo siguiente, que el pueblo estaba desalentado. ¿Por qué estaba desalentado? Porque vamos a ver cómo era ese templo de Salomón. Vamos a ir a Primero de Reyes, porque acuérdense que los padres de esos ya eran niños cuando estuvieron en el templo de Salomón, pero allí en ese momento le estaban comunicando a sus generaciones cómo era el templo de Salomón, que era imposible, porque no tenían dinero para construir un templo como el de Salomón. El hombre ve la apariencia, Dios ve el corazón. Primera de Reyes, una parte, unos versículos para que veamos la imponencia de ese lugar. ¿A usted no les ha pasado que muchas veces hemos entrado a una catedral preciosa, imponente, llena de oro, y eso impone? Y después te vas a un lugar donde no hay esa imponencia, sino que de pronto es una casa de oración. Una casa de oración, como era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no era un templo. Óyeme bien, en ese templo que iban y se reunían los fariseos y todo, ese era el templo que quedó en ruinas, que no era tan imponente. Y Jesús estaba hablando de un templo. Pero sigamos porque no me quiero salir del tema. Primera de Reyes, vamos a ver cómo era ese templo. Capítulo 6, del verso 20 y 22. Si lo leemos todo, nos vamos a quedar sorprendidos en todo ese capítulo, cómo era ese templo. Pero solamente saqué 2 versículos para que veamos la imponencia de ese templo. Primera de Reyes, capítulo 6, versos 20 y 22. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. ¿Impone el oro o no impone el oro? Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro. Mire la grandeza de ese templo, ¿no? Y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Este es un mensaje que necesito que Dios, por el Espíritu Santo, les revele a ustedes qué es lo que nos quiere decir Dios esta mañana. El hombre ve la apariencia, Dios ve el corazón. Y mira lo que sigue diciendo la Escritura, que la palabra del Señor nos va a hablar. Dios acepta la obra que fueran capaces de hacer. Dios no necesariamente se manifestó únicamente ahí, porque dice la palabra de Dios que cuando Salomón inauguró el templo, la gloria de Dios descendió ahí, en una nube. La presencia de Dios estaba ahí. Dios había prometido que sus ojos iban a estar puestos en ese lugar, que cada vez que se orara en ese lugar, Dios iba a responder en favor de su pueblo. Y ocurrió siempre. Pero mira lo que dice en este versículo, que confirma lo que estoy extractando yo. Dios acepta la obra que fueran capaces de hacer. Dios acepta la obra de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Cuál es la capacidad de nosotros? Este lugar. Y lo va a confirmar con la palabra. Lo seguimos en Ageo, capítulo 1, verso 8. Dios le habló al pueblo por medio del profeta Ageo. Óyeme bien. Y les dijo, en el verso 8, subid al monte y traed madera. Atención. Subid al monte. En ese tiempo, el monte, árboles. ¿Ustedes alguna vez han visto un programa que se llama Alaska
frontera lejana, no sé qué. Todas esas personas que viven en ese lugar, lo único que tienen son árboles. Y lo único que tienen para hacer una casa no son ladrillos. No tienen oro. No tienen maquinaria. Y tienen que construir esa casa con esos árboles que ellos cortan. Y hacen sus casas. Y esas casas que ellos hacen les permite estar refugiados de ese clima tan inhóspito. Y mira lo que dice el Señor al pueblo a través del profeta. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y mira lo que dice aquí, por eso le puse ese título. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor esta mañana. Aquí en este lugar, con la capacidad que nosotros tenemos, Dios ha dicho que Él se va a glorificar, que su nombre está en este lugar. Y más adelante vemos en el Nuevo Testamento que dice que si 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Amén. Entonces la palabra me ha tocado muchísimo, porque muchas veces las personas quieren ir a un lugar y creen que Dios solamente va a estar en un lugar ostentoso, lleno de oro, o una gran edificación, con todo lo que uno pueda ver de decoración, cuadros, pinturas. No, Dios está diciendo aquí a través del profeta de Dios, está diciendo que con madera, que con la capacidad que tuviera el pueblo, Él se iba a glorificar en ese lugar. Amén. Porque Dios no habita en edificios. Dios habita es en nosotros. Más adelante la palabra de Dios nos dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y siempre la decoración que tuvo el templo fue interior. No era externa, era interior. Amén. Así nosotros, no es la parte externa lo que tiene que ser bonito de nosotros, sino la parte interna, la parte que no se ve. Porque ahí, en este templo que somos del Espíritu Santo, Dios se va a glorificar. Porque Él no mira lo pequeño que ve el hombre. Dios mira el corazón del hombre para hacer su obra y su voluntad. Llegamos en el capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente. Esta parte confirma 2 veces. Dios le dijo al profeta 2 veces, y eso, estoy con vosotros, y estaré con vosotros siempre. Ageo, capítulo 1, verso 12. Estoy confirmando lo que estoy diciendo. Tiene título aquí en mi Biblia, la obediencia del pueblo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo. ¿Qué está diciendo la palabra? Que el pueblo ponía mucha atención al profeta de Dios. Cuando el profeta de Dios en esa época hablaba al pueblo, el pueblo estaba atento a las palabras del profeta, porque el pueblo sabía que Dios hablaba a través de ese profeta. Entonces ellos estaban muy atentos a las palabras. Y dice la Escritura que ese pueblo fue obediente a las palabras del profeta. Y mira lo que dice aquí. Como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Les comunicó al pueblo: yo estoy con vosotros. Ya empezasteis a construir un templo con la madera, con lo que tenéis, con la capacidad que tenéis. Y yo te digo que voy a estar con vosotros.
¿Qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Tenemos que entender el mensaje que nos quiere decir el Señor esta mañana. Dios nos está diciendo que cada uno de nosotros tiene que obedecer a Dios su palabra, hacer caso al profeta de Dios, que saber que Dios va a estar en ese lugar que ellos están construyendo. ¿Quién es el templo de Dios? ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Somos nosotros. ¿Es así o no? O sea que nosotros somos edificadores del templo. Somos nosotros que edificamos la iglesia. O sea, la iglesia no son ladrillos, la iglesia somos nosotros, que necesitamos ser edificados. Y en ese propósito de edificación, de querer edificar, que todo lo que hagamos aquí edifique a los que nos escuchan. Amén. Todos somos una parte importante en la iglesia, porque somos constructores. Somos constructores, somos edificadores, somos reparador de portillos, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento de edificación, de dar testimonio, de mostrar esa relación íntima con el Señor, orando los unos por los otros, ¿qué estamos siendo? Edificadores. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Igualmente repite. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Estamos en el 2 en adelante. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, que Zorobabel era el gobernador de Judá, y el espíritu de José, que era él, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Esto es maravilloso. Cuando todo el pueblo empieza a orar, cuando empieza el pueblo aquí a meditar la palabra, Dios va a hablar a todo el pueblo de esta congregación. Amén. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando alabamos a Dios, Dios va a despertar el espíritu. Un espíritu que está dormido. Va a avivar el espíritu, va a avivar el fuego de nuestro corazón. Oígame, pero es que aquí lo está diciendo. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor, de Jehová de los ejércitos, su Dios. Pero ¿cuál es el secreto? Para que se despierte el espíritu, para que el oído se despierte, hay que trabajar. Hay que trabajar. Vamos a leer la Escritura. ¿Cómo se edifica? Puse como título ese templo. Trabajando. Ageo, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 del mismo libro de Ageo lo siguiente. Del verso 3 en adelante. 3 en adelante. Capítulo 2, verso 3 en adelante. Atención, ¿cómo es el título? La gloria postera de esta casa va a ser mayor que la primera. Amén. La gloria postera de esta casa, porque yo lo tomo en primera persona. Amén. Porque la palabra es para la iglesia, para todos aquellos que hasta ahora tienen abierta la Escritura y le están hablando a una iglesia. Para los que creen en su nombre, para los que obedecen su palabra. Para esta palabra es para aquellos que la creen y la ponen por obra. Mira la pregunta, que por eso les decía a ustedes que los padres se encargaron de transmitirle a los hijos ese desánimo. Mira lo que dice aquí.
¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Está hablando de esos que conocieron el templo de Salomón. ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Maravilloso, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Porque Dios toca el corazón. La palabra de Dios es como una espada que parte el alma y el espíritu, y podemos ver la intención del corazón. Y el Espíritu de Dios tocó, le está hablando al pueblo, y le está hablando a los padres y a aquellos que tenían ese pensamiento del templo de Salomón, y le está diciendo, ¿qué veis ahora? Nada, ¿cierto? Mira lo que dice aquí, esto es maravilloso. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, mira lo que dice, pues ahora, o sea, hoy, le está diciendo al pueblo. Zorobabel, que era como el rey de ese lugar, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat. Le está diciendo al rey, le está diciendo al profeta, al sumo sacerdote, que se tiene que esforzar. Nosotros tenemos que esforzarnos, los que predicamos la palabra, tenemos que esforzarnos a predicar la palabra y la oración. Eso es esforzarse, porque la Escritura habla de cosas materiales, pero tienen un propósito espiritual. Amén. Cada uno de nosotros tiene que trabajar. Los que predicamos en la oración y en predicar la palabra, para que el gran pastor de las ovejas pastoree, porque el que pastorea es Jesucristo, a través de la palabra. Amén. Porque la palabra exhorta, la palabra enseña, la palabra edifica, la palabra de Dios aumenta nuestra fe. La fe es por el oír y el oír de la palabra. ¿Y la palabra quién es? Jesucristo. Amén. Y cobrad ánimo, dice el Señor. Pueblo todo de la tierra, dice el Señor, trabajad. Y vuelve y repita, porque yo estoy con vosotros. 2 veces lo dice en este capítulo. Si nosotros predicamos la palabra, si nosotros meditamos la palabra, si nosotros oramos, si nosotros alabamos, Dios está con nosotros. Amén. Y ahí es donde Dios va a despertar ese espíritu. Va a abrir nuestro oído para que podamos escuchar esa voz audible que te dice no te tuerzas ni a izquierda ni a derecha, porque la palabra es como una carta de navegación. Amén. Si tú sigues la carta de navegación, así haya tormenta, así no veas nada, como un piloto, ¿sí o no? Se guíe por la carta de navegación con instrumentos que él no ve nada, pero si él sigue las señales, lo que le está diciendo los instrumentos, no se va a perder, ni se va a estrellar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la palabra de Dios. Nos lleva a buen puerto, siempre. La palabra no falla. Los que fallamos somos nosotros cuando nos salimos de esa dirección. Y dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y atención, que este es el título del mensaje. ¿Cuál es el título del mensaje de esta mañana? La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Amén. ¿Tú quieres que esta casa de oración, el Buen Olivo, sea mayor que la que tú estuviste en otro lugar o la que has visto? Porque muchas veces ponemos los ojos en los grandes templos, ¿sí o no? En las multitudes. Quítate eso de la cabeza, porque eso te desanima.
Tú tienes que estar en el lugar que Dios te ha puesto. Y tú tienes que trabajar. Porque eres parte de esa obra de edificación. Que tiene un propósito. ¿Amén? ¿De qué? De que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. ¿Cómo queremos tener algo más grande si no tenemos para dar? ¿Sí o no? Porque muchas veces nos mueve la vanidad, la apariencia. Y a nosotros lo que lo tienes que mover es la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con la palabra, la comunión de ir al monte a buscar a Dios. Hace varios años tenía la costumbre de ir al monte a buscar a Dios. Y en esos lugares lo encontraba. Y él salía a mi encuentro. Y me mostraba caminos donde no había caminos. Y yo me introducía por esos caminos y encontraba a Dios en ese lugar. Y era una cosa maravillosa. Porque veía que mi padre salía a mi encuentro cada vez que lo iba a buscar. Cuando tú lo buscas, lo hallas. Cuando tú lo buscas en la palabra, lo hallas. Cuando tú lo alabas, lo hallas. Cuando tú vienes a este lugar, lo hallas. Amén. Eso es trabajar. Eso es buscar a Dios. Dice la Escritura que Él no desecha al que viene a Él. Amén. El que viene a Él, Él lo recibe, lo abraza, lo sustenta, lo protege. Nuestra prioridad tiene que ser esa búsqueda, esa edificación, ese esfuerzo de buscar a Dios. No podemos atesorar nuestras casas. Atesorar nuestras casas es que lo primero somos nosotros. Y lo primero es Dios. Amén. Para que Dios bendiga lo que hacemos. Porque sin Él nada podemos hacer. De aquí a poco, atención que esto es importante. Esto es importante. Esto es palabra profética para esta casa. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Y está hablando de esa que estaban construyendo con madera, que no era como el templo de Salomón lleno de oro, sino con tu capacidad, ¿sí o no? Con lo que tú tienes. Tú no puedes ser como tu hermano, como lo que vimos en ese video. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? ¿Y este qué? Siempre ponemos los ojos en el otro. Y le digo, Señor, ¿qué tiene que ver contigo? Tú sígueme, ese yo veré qué hago con él. Si ve las cosas, siempre no me tiene por costumbre mirar otro lugar, otra iglesia. Hay gente que se mantiene de un lugar a otro en la iglesia buscando. No lo va a encontrar porque está buscando la apariencia. ¿Sí o no? No quiere ver sino como ese árbol del bien y del mal que dijo en la Escritura. ¿Qué decía la Escritura? Y fue agradable a sus ojos. A la mujer en el huerto de Edén, ¿recuerda? No es por vista, es por esto, de entender el mensaje de esta mañana. Dios le está diciendo a ese pueblo que empezó a construir con la madera, con lo que tenía. Dios te está diciendo esta mañana que Dios quiere hacer un templo en ti lleno de su gloria, lleno de su poder.
Porque Dios es un Dios personal. Porque aquí lo va a decir. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Debemos entender que Jehová de los ejércitos, ese era un nombre de Dios, porque era un nombre que significaba que Dios era guerrero, que peleaba las batallas por el pueblo israelita. Por eso le llamaban Jehová de los ejércitos. Era reconocido como un guerrero que peleaba las batallas por su pueblo. ¿Maravilloso? Me puedes decir, pero hermano Harold, usted está hablando del Antiguo Testamento, ese es el Antiguo Pacto. Yo quiero ver eso en el Nuevo Pacto. Pues vamos a abrir el Nuevo Pacto. Efesios capítulo 8, bendito sea el Señor. Capítulo 4, del verso 8 en adelante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes somos el cuerpo? Nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, esperad en el aposento alto hasta que seáis revestidos de poder del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, ahí nació la iglesia, con poder. Ahí fue cuando empezó la iglesia. Pero dice la Escritura en Efesios lo siguiente. Dones espirituales, tiene como título en esta Biblia de estudio. Desde el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto tiene un significado muy profundo. La palabra no es una letra, es un espíritu. A mí me está diciendo que cada uno de nosotros, Dios ha puesto un don de acuerdo a la medida de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios ha colocado una medida, un don de acuerdo a su voluntad, con un propósito. Atención, que esto es muy importante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, fue cuando Jesucristo resucitó, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, o sea, se llevó de nuestra vida a través de su muerte y su resurrección todo eso que nos mantenía cautivo, prisionero. Y dice, y dio dones a los hombres. Amén. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? No voy a hablar sobre este detalle, después lo hablaré en otra predica. En el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, tremendo, él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, atención que esto es lo que estoy hablando del Nuevo Testamento, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Me podéis decir, pero hermano, no has dicho nada de la edificación. Y mira lo que dice aquí, en la parte B del 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo.
Nosotros somos esos constructores. Amén. Donde lógicamente hay un arquitecto. Como decía Pablo, yo soy perito constructor, arquitecto. Porque Dios da dones para poder dirigir, ¿sí o no?, a los de la obra, al jefe de obra, a los que participan en la obra, a los que manejan todo el engranaje para construir algo que sea perfecto. Amén. O sea, todos son importantes. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendidos? Este edificio donde estamos aquí hoy, esta mañana, si no fuera por aquel que pegó el ladrillo, ¿era importante el que pegó el ladrillo? ¿Ah? Siguió las instrucciones del arquitecto, del jefe de obra, ¿sí o no? Y entre todos construyeron un señor edificio, bien construido. Amén. ¿Qué trae un edificio? Seguridad. ¿O no trae seguridad? No estás afuera, estás dentro, estás protegido, ¿sí o no? Es un lugar íntimo. Y veamos cuál es el propósito de eso. Y sigue diciendo, verso 13, hasta que todos, ¿qué está diciendo? Hasta que todos, o sea que esta obra de aquí, o cualquier otra obra, no va a parar. Óigame bien, mira lo que dice aquí. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Maravilloso? Por eso hay una parte de la Escritura que dice, tal como es Él, en esta vida somos nosotros. Tremendo, ¿no? Pero tenemos que trabajar. Tenemos que estar unidos. No desear lo de los otros, sino ser fiel donde estamos. Así como Jesús es fiel, nosotros tenemos que ser fieles. Por lo menos en esa actitud. ¿Sí o no? En esa fe y en esa confianza que Dios aquí nos prospera. Que Dios aquí nos sustenta. ¿Amén? Porque ya nos ha hablado esta mañana que Él no mira eso. Él mira es el trabajo juntos, con un mismo pensamiento y haciendo caso a la palabra del Señor. Por eso el Salmo 127 dice lo siguiente: si el Señor no edificare esta casa, aquí donde estamos, o la que me están escuchando, en vano trabajan los que la edifican. Tremendo, ¿no? 127.1. Si el Señor no edificara la casa, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros una misión aquí en esta casa. Y el Señor está diciendo que Él edifica la casa por nosotros, por ser obedientes a lo que Él está diciendo esta mañana. ¿Sí o no? Que no ponemos los ojos en la apariencia, sino ponemos los ojos en lo que tenemos. Amén. Que seamos obedientes. Que ya sabemos cuál es la obediencia. Meditar la palabra, creer en el Señor. Y mira, la bendición en Nehemías. Bendito sea el Señor. Esta palabra me ha encantado. Yo prediqué esto en un lugar, pero solo te voy a tomar un versículo porque me pareció maravilloso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Nehemías capítulo 4.
verso 17. Este es un momento donde Nehemías, que es el perito constructor, está construyendo el muro, que estaba en ruinas. Tremendo, ¿no? Por eso estoy diciendo que somos edificadores. Los que edificaban en el muro, mira lo que dice aquí la escritura. No solamente era el profeta, los que ayudaban en la obra, los que ayudan aquí en la casa de oración del Buen Olivo a orar los unos por los otros, a meditar la palabra, están siendo edificadores. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. ¿Está hablando de los obreros? Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Tremendo, ¿no? Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos a los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Esa es la iglesia. ¿Tremendo? El pastor tenía el oído, muy cerca estaba el que tocaba la trompeta. Cuando alguien tocaba la trompeta, se comunicaba al pastor, y el pastor hoy en día le comunicaba al cuerpo de Cristo: hay que orar porque fulanito está pasando por esta situación. Amén. El propósito precisamente de la palabra de Dios esta mañana es saber que Dios quiere glorificarse aquí en este lugar. Pero tenemos que tocar trompeta. ¿Sí o no? Cuando hay una necesidad hay que pedir, no a última hora. Porque muchas veces es a última hora. Y resulta que ha cogido ventaja el problema. Una pareja está viendo una situación difícil y el pastor se viene a dar cuenta cuando ya se separaron o cuando ya ha cogido ventaja el problema. Hay que pedir auxilio en el momento que empieza la situación para cortarlo de una de raíz. Me dijo una sierva del Señor lo siguiente, no sé por qué me viene a la memoria. Me dijo: las ataduras de los mayores son muy difíciles de destruir, pero las ataduras de los niños son muy fáciles. Y quiero aplicarlo a lo que estoy diciendo. Cuando empieza cualquier cosa que no está bien, inmediatamente hay que comunicarla para cortarla de raíz. Que no coja raíz, perdón. ¿Me hago entender? No dejar que coja ventaja la situación. Porque miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Verso 14, verso 13, del mismo capítulo 4, y termino con esto. ¿Qué estamos hablando? Propósitos de la iglesia. Mira lo que dice aquí. Verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Esto es importante. Dios es un Dios de familias.
El muro lo estaban construyendo y habían aberturas. O sea, una brecha donde el enemigo se podía meter. Y el hombre de Dios le dijo a las familias, usted se hace en esta brecha. ¿Quién es la familia? El esposo, la esposa, los hijos, los familiares. Todos ahí. Otra familia en otra brecha. Otra familia en otra brecha. Mira lo que está diciendo aquí. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Eso es una familia. Cuando una familia está en una iglesia, tiene espadas, lanzas y arcos. Amén. Son cosas espirituales que estamos hablando. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Hoy les digo a ustedes como pastor, no temáis delante de cualquier cosa que te genere inquietud, miedo, duda, incertidumbre. No temáis. Mira lo que dice aquí. Delante de ellos, acordados del Señor. Acuérdense que están en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que ha dicho la palabra del Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Palabra profética, bendito sea el Señor. Acordaos del Señor grande y temible. Está recordando lo que Dios ha sido siempre, desde el antiguo, hoy en tu vida, y así como lo ha hecho, lo seguirá siempre porque Dios no cambia. Mira lo que dice aquí. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Tremendo, ¿no? Yo peleo en un lugar secreto por mi mujer, por mis hijos, por la familia, por mis hermanos, por la casa de oración del Buen Olivo. Ahí es donde se pelean las batallas. Y el hombre de Dios le está diciendo al pueblo, peleen por sus familias, por sus hijos. Amén. Los que no tenéis hijos ahora, tenéis que pelear por vuestros hijos. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Las cosas de Dios son sobrenaturales. Hay que estar orando por nuestros hijos, los que Dios nos va a dar. Amén. ¿Sí o no? Porque los guarde desde el momento, porque ¿qué dice la Escritura? Desde el vientre de tu madre te conocí. Maravilloso, ¿no? Y ahí puse esas cosas de parte de Dios para esa nueva vida. Amén. Necesitamos eso. Necesitamos saber que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Amén. Si tú tuviste una iglesia antes y fuiste edificado en esa iglesia, gracias a Dios por ese lugar. Bendigo al pastor de esa iglesia, a mis hermanos en Cristo. ¿Sí o no? No tener nada contra nadie. Amén. Y si lo has tenido, pedirle perdón a Dios para desatar. Porque tenemos que desatar. Dios nos ha llamado a desatar esas ataduras que hemos, de pronto en determinado momento por nuestra boca hemos atado a personas. Y tenemos que pensar que en el lugar que estamos va a ser mayor la gloria de Dios que la primera. Pero para ver esa gloria necesitamos trabajar, eso es lo que ha dicho la palabra del Señor. ¿Sí o no? Orando, meditando, ser fieles a ir a la iglesia. ¿Sí o no? En la oración, en la unidad. ¿Sí o no? En no murmurar, sino antes al contrario, bendecir los unos a los otros. Porque todos somos edificadores. Dice que todos hemos estado aquí para edificarnos los unos y los otros. Amén. Amén. Y ahí es donde la gloria de Dios desciende. Amén. Dios desciende. Las iglesias que han crecido grandes, primero fueron pequeñas.
Y cuando Dios se manifestó en esa manada pequeña, ahí fue donde creció, porque la gente no podía resistir la gloria. Tremendo, ¿no? Pero no podemos dar de lo que no tenemos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que la gloria de Dios se manifieste en la postrera. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esa voz audible, Señor. Porque sabemos que esta palabra es espíritu y vida. Y ha sido sembrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.